Buenos días con todos. Ya vamos a iniciar la sesión de clases después de una semana de feriado que tuvieron. Prácticamente estamos recibiendo el contenido de la semana 3. Esperemos unos instantes que se conecten terminen de conectar los compañeros ya para iniciar con el contenido de la clase del día de hoy. ¿Ya? Ya están todos conectados, me imagino, ¿no? José, una inquietud. ¿Cuántos son del curso de ustedes? 17. Son 17, son estudiantes 17 registrados ya. Voy a ver ya para empezar a tomar la asistencia. Ustedes son... No tengo todavía la lista de ustedes. Ya sería para la próxima semana. Estamos en la lista. No le he cargado todavía. Bueno, ya no importa. Ya a partir de la próxima semana empiezo a tomar lista. Bueno. Vamos acá. Continuamos el día de hoy en la materia de legislación económica y financiera. Vamos a ver la unidad 1. Estamos todavía dentro de la unidad 1. El objetivo de esta unidad, comprender las definiciones básicas del derecho, el derecho económico fundamentalmente, su importancia en el pensamiento económico, así como la intervención en el Estado, en los diferentes mercados, y lo que es la regulación con la legislación vigente. Los temas, hoy día vamos a hacer una exposición de un video que se llama los Mártires de Chicago, que habla un poco sobre lo que es el derecho social y que dio origen a esta ley, ¿no? Y vamos a conocer un poquito acerca de ello. El Estado y la relación del derecho económico, vamos a ver también cuáles son las relaciones que existen, y los niveles de intervención del Estado en la economía. Todo esto con el objetivo de aprender las definiciones básicas del derecho social, del Estado y los niveles de intervención en la economía. Bueno, entonces, para ver el video vamos a tener como instrucciones generales. Observen con detenimiento el video. Mientras estén observando el video, mantener silencio, mantener orden, y posteriormente participar en las preguntas asociadas al video que se va a repartir. Bueno, quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. «11 de noviembre, 1887. Chicago. 8 obreros son acusados de participar en un atentado contra la policía. 4 de ellos serán ahorcados. Un quinto se suicidará un día antes de la ejecución. Y los 3 restantes irán a prisión. Su único crimen exigir mejores condiciones laborales. Ellos pasarán a la historia como los mártires de Chicago». A mitad del siglo XIX, las jornadas laborales eran de 12 a 16 horas. Desde hacía ya tiempo, se pedía por una reducción a 8 horas. En 1868 el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, por la cual se establecía jornadas de 8 horas. Pero las empresas no la acataban. Se decidió, entonces, que el 1 de mayo de 1886 se hiciera una huelga general que paralizaría el país. Las manifestaciones se siguieron durante un par de días.
donde la policía reprimió violentamente a los manifestantes. El 4 de mayo, en Chicago, en la Plaza Haymarket, se convocó a manifestarse en protesta por la represión sufrida en la fábrica McCormick el día anterior. Cuando la policía intentó dispersar a los manifestantes, estalló una bomba entre los policías, dejando muertos y heridos. La prensa comenzó una campaña antiobrera, que se revistió de tinte xenófoba, ya que la mayoría eran extranjeros. 8 dirigentes fueron acusados del atentado. El juicio comenzó el 21 de junio de 1886. Lo que se juzgó fue su orientación anarquista y su condición de obrero rebelde, pero no el incidente en sí mismo. El juicio fue solo una excusa que sirvió para dar un mensaje a la clase obrera. Todo estaba armado para condenarlos. El 26 de junio de 1893, el gobernador de Illinois indultó a los 3 condenados que no habían sido ejecutados. Declaró que los obreros habían sido víctimas de un complot realizado por empresarios y policías. Los testigos fueron comprados y el jurado puesto a dedo. A fines de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron finalmente a otorgar la jornada de 8 horas. En la Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, se aprobó el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores en memoria de los mártires de Chicago. Bueno, ya hemos visto este pequeño video acerca de lo que es el 1 de mayo, ¿no? Ustedes saben que el 1 de mayo se recuerda el Día del Trabajo y ustedes ya ahora tienen un poco más de noción de dónde nace esta referencia. A ver, entonces, vamos a continuar. Se me fue la pantalla. Ahí usted. Entonces, vamos a contestar estas pequeñas preguntas. A ver, alzando la mano el que tenga la respuesta, ¿no? ¿Cómo considera era el derecho económico antes del acontecimiento del 1 de mayo de 1886? ¿Cómo consideran ustedes que era el derecho económico en aquella época? ¿Quién me puede mencionar? En función de lo que vimos en el video. Pues que no existía y que no era justo casi para todos y que solo el que tenía poder podía dominar a los demás. Ya, listo. Gracias, Kevin. Está interesante lo que tú dices. A ver, ¿quién más? ¿Alguna otra idea de lo que hayan entendido respecto al video? A ver, José, tienes la palabra. Ya, que antes no existía lo que era ese derecho económico y que, como dijo mi compañero Kevin, el que tenía más poder era el que podía hacer lo que quiera y no hacían caso omiso a lo que decía el gobierno. No tenían todavía una ley que les impida a las empresas hacer un abuso a los obreros y trabajadores. Ya, listo. Gracias, José. ¿Existía algún tipo de reglamentación en esta época que normara el tema del derecho a los trabajadores? ¿Quién me puede mencionar algo al respecto? Economista, ¿puede repetir? Disculpe, es que tengo falloso el internet y como que se entrecorta. Ya, listo. La pregunta que les decía que si existía algún tipo de ley o legislación, algún tipo de ley o legislación que regule o norme sobre el número de horas que debían trabajar las personas antes de lo ocurrido en el 1 de mayo del 86. Creo que se llamaba la ley de Gerson, algo así, que tenían 8 horas sobre la ley. Correcto, Dayana, ¿no? Había una ley, ¿no? Pero ¿qué sucedía con esta ley? ¿Quién me puede mencionar?
¿Qué sucedía con esta ley? Las empresas no afectaron las órdenes de esa ley. Prácticamente no existía derecho alguno para los trabajadores, ¿no? A pesar de que había por ahí una ley, pero simplemente no era parte del derecho económico antes de esa época, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de derechos intervinieron ante los acontecimientos expuestos en la ciudad de Chicago? Recuerden que nosotros hemos hablado de algunos tipos de derechos, ¿no? En la clase anterior. Y eso lo vieron hace 2 semanas. Revisen sus apuntes. Y me pueden decir qué tipos de derechos intervinieron ante los acontecimientos que se expusieron en el video. ¿Qué tipos de derechos podrán haber? A ver, señorita Ana, ¿qué nos puede decir usted? ¿No está? Ana Gabriela. Sí estoy analizando la pregunta. Analizando. ¿Qué tipos de derechos será que intervinieron cuando ocurrió este hecho? La igualdad, se Ya, podría decir. ya, listo. Igualdad. A ver. Karina, ¿qué nos puede mencionar usted? Al derecho laboral. No. Ya, se intervino el derecho laboral, ¿no? Usted menciona, bueno, aunque algo había del derecho laboral anteriormente a eso, ¿no? ¿Ya? Joffre, ¿qué nos puede mencionar usted? Me llamó ingeniero. Sí, ¿qué nos puede mencionar usted con respecto a esta pregunta? ¿Qué tipos de derecho intervinieron ante los acontecimientos expuestos en la ciudad de Chicago? A lo que es el derecho al trabajo. El derecho al Al trabajo. trabajo. ¿Ya? Entonces vemos aquí, gracias. Bueno, vamos viendo de que aquí intervinieron prácticamente todas toda la clase económica y ellos expresaron cuáles eran los derechos que debieran haber existido prácticamente en esa época, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo intervino el Estado ante los acontecimientos que se dieron en la ciudad de Chicago? Miren que recuerden el antecedente. Normalmente había jornadas de trabajo que iban desde hasta 16 horas, ¿sí? Se trabajaba prácticamente no había mucho descanso para los trabajadores. Por ahí ya habían ciertos inconformismos por parte de la clase trabajadora en que exigían que se les asignen una cantidad de horas menor, una menor carga de horas de trabajo, pero por inclusive llegaron a hacer una pequeña ley, pero al fin y al cabo seguía ocurriendo lo mismo. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el rol que tomó el Estado cuando se presentaron todos estos acontecimientos? ¿Quién me puede decir? A ver, Erika Hualpa, ¿qué nos puede mencionar usted? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos puede mencionar usted? ¿Cómo intervino el Estado? De lo que vio en el video, ¿no? Puede ser que, claro, puede haber intervenido así poniendo leyes. Ya. ¿O no? Pero cuando ocurrió este suceso, ¿qué papel
hizo el Estado, ¿no? Recuerden que comenzó el 1 de mayo y declararon huelga nacional en todo el territorio americano. Nadie fue a trabajar. Y por 2 días duró la huelga. Y de ahí comenzaron a haber revueltas. ¿Qué rol hizo el Estado? ¿Cuál fue el rol del Estado durante todos estos acontecimientos que se expresaron? A ver, Fiorella, ¿qué nos puede decir usted? Fiorella Estefanía. ¿Mandé? Que no lo escucho muy bien. ¿Qué nos puede decir usted respecto a cómo intervino el Estado ante estos acontecimientos que se dieron en la ciudad de Chicago? Que eso fue como una excusa para la clase obrera. Ya, fue una excusa, usted dice que fue una excusa, ya, pero ¿cómo intervino? ¿Qué hizo el Estado? ¿Cómo intervino el Estado cuando se presentó toda esta manifestación el 1 de mayo? Miren que esto no fue solamente por los días de paro, sino que tuvo un periodo de algunos meses. ¿Cómo intervino el Estado? ¿Cuál fue el rol que hizo el Estado? ¿Cómo participó el Estado en esto? ¿Cómo intervino? Ajá, ¿cómo intervino? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué papel jugó? ¿Ya? Sí, sí vieron el video. A ver, María Eugenia. Sí, pero es que tenía mi internet, está medio falloso y no lo escuchaba bien. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué dice María Eugenia, a ver. ¿Qué dice María Eugenia? Que el Estado le ayudó a resolver la crisis de Chicago. ¿Ya? Ayudó a resolver la crisis de Chicago. ¿Cómo fue que hizo? ¿Cómo fue que hizo esto el Estado? ¿Cómo intervino? Poniendo nuevas leyes. ¿Ya? Vamos a escuchar. Listo. Ya por ahí va algo tiene idea. A ver, señorita Kerly Lilibet, ¿qué nos puede mencionar usted? Buenas tardes. Cuando esas personas realizaron la huelga, en el año de 1886 intervinieron 8 horas en lo que eran las jornadas y en 1981 el Estado declaró como el 1 de mayo el Día del Trabajador. Ese podría ser un acontecimiento que... Ya, sí, cercano, muy bien. Gracias, Kerly. Ahora vamos a escuchar a Vianna, señorita Vianna. Sí, el Estado propuso leyes a favor de los obreros. Ya, Entonces intervinieron de manera positiva ante ese problema. ya, listo, gracias. ¿Y Alex Villalta? ¿Qué nos puedes mencionar tú? Alex Villalta. No está Alex. Economista, disculpe, una pregunta, ¿no intervino con la Declaración de los Derechos Humanos? La Declaratoria de los Derechos Humanos, no. Acuérdense qué es lo que pasó en el video. En el video primero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con las personas que comenzaron cuando fue el paro? ¿A quién sentenciaron como culpables en un comienzo? Hubo el complot con los obreros, ¿no? Hubo un complot con los obreros, ¿no? Y después de algunos meses decidieron matar si no me equivoco, creo que a 4 de ellos, porque mencionaba que uno se suicidó antes de que lo ahorquen. Y quedaron vivos creo que otros 3. ¿Y qué pasó con los 3? ¿Qué hizo el Estado? El Estado les dio un indulto. Un indulto quiere decir, es como un documento que los libra de culpa. Y
se dieron cuenta de que todo el sistema había estado corrompido, ¿no? Entonces, aquí estamos narrando algo que ya es historia, algo que ocurrió hace algún tiempo, ya tiene más de, ya creo que va para 2 siglos este escenario de lo que ocurrió, y todo esto se liga bastante a lo que es el derecho económico, ¿no? Miren cómo la ley regula, o se encarga de regular, lo que ocurre dentro de la forma de comercializar y de operar las empresas. En aquella época, los grandes dominantes, que eran los que tenían las grandes industrias, ellos contrataban y pagaban lo que creían era conveniente. Fuera de ellos simplemente decían no. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas comenzaron a cobrar y a pagar según lo que consideraban, ¿no? Y la clase obrera prácticamente se acogía a lo que ellos a lo que les ofrecían, y no tenían ningún derecho. Tuvieron que hacer una manifestación tan cruda de todo el país para que se reconocieran sus derechos, o se reconocieran de que estaban siendo sobreexplotados. Eso es lo que ustedes pudieron ver en el video, que ya el 1 de mayo comenzó la revuelta a nivel nacional, fue paro nacional, nadie quiso trabajar hasta que no se tomen en cuenta sus derechos, pese a que había una normativa que por ahí había ya aparecido, pero nadie le prestaba atención a eso. Entonces, una vez que ocurrió este escenario, la clase poderosa, no, obviamente, se iba a ver mermado sus ingresos, pues, porque no es lo mismo que tú le pagues a una persona una cantidad de dinero por 8 horas a que le pagues la misma cantidad de dinero por 16 horas. Entonces tú vas a decir, ¿cómo? Pues si ahora le voy a pagar la mitad, le voy a pagar el doble y me va a producir la mitad. ¿Cómo es eso? Entonces, obviamente hubo un fuerte interés en no querer reconocer esos rubros, y bueno, terminó a la larga, después de que la presión social comenzó a ejercer suficientemente, o sea, hubo bastante. Se puede decir que la ciudad de Chicago estuvo en el ojo del huracán, todo el mundo veía lo que pasaba con Chicago. Entonces, obviamente esto dio origen a los derechos de los ciudadanos. Y a partir de eso es que nace lo que se conoce como el Código del Trabajo. Porque anteriormente a ese acontecimiento no existía un código que regule y norme cuáles son los derechos del trabajador, cuáles son las obligaciones del patrono. Entonces, que norme, que diga qué puedes hacer, qué no puedes hacer, un incumplimiento cuando se da, cuáles son los tipos de sanciones que te pueden efectuar. Entonces, todo esto dio una normativa que dio origen prácticamente al derecho económico. Hay otro video, bueno, este no se los voy a compartir porque, bueno, no es, recién me acordé, hay otra historia que trata, pero este no va sobre el derecho de las personas, de los trabajos, sino va el derecho de la seguridad en los trabajos que tienen las personas. Se los voy a comentar, si encuentro el video se los pongo después del receso, después del corte. Entonces, ¿en qué consistía este segundo video? Este segundo video trata sobre de un grupo de mujeres que eran de la edad adolescente, prácticamente ellas ya eran señoritas, ya dejaron de ser niñas, empezaron a ser señoritas, y las empresas las contrataban. ¿Con qué finalidad? De que estas señoritas pongan una tinta que era brillante en la oscuridad y pinten las agujas de unos relojes. Entonces, porque esta tinta brillaba. Y decían de que para ahorrar costos, los pinceles los limpien con la boca, ¿no? O sea, con la saliva limpiaran los pinceles para que cojan punto y puedan pintar con precisión las manejillas del reloj con una pintura fosforescente. Que resulta que esta pintura ocasionó problemas de salud, ya que era de un componente elevadamente radioactivo. Entonces, después de un tiempo, no pasó ni mucho tiempo, muchas mujeres comenzaron a morir de extrañas enfermedades de las que habían trabajado en estas industrias, y se negaban a establecer indicios, o sea, las empresas decían, no, si más bien
todo esto es seguro, no pasa nada. Pero de ahí comienza a haber un proceso legal en el cual, al fin y al cabo, la ley termina investigando y verifican de que efectivamente hubo cierta manipulación por parte de las empresas dominantes a la que se dedicaba esta actividad, en el cual ellos mismos contrataban estudios que decían que no era peligroso trabajar con este tipo de materiales, cuando posteriormente se descubrió de que ese elemento realmente era peligroso para la salud, y eso dio origen, en cambio, al nacimiento de lo que es la ley de seguridad del empleado, ¿no? Porque anteriormente solamente había el derecho del trabajo, o sea, cómo puedes trabajar, cuánto tiempo puedes trabajar, las horas en que puedes trabajar, los niveles de descanso, pero no te establecía de los factores del riesgo del trabajo, cómo te puedes cubrir, de qué tipo de vestimenta debes usar, eso no lo mencionaba anteriormente. Entonces, ahí vemos que con estos dos videos, con este video y con esto que les he comentado, cómo el derecho económico se va ajustando y se va modificando de acuerdo a las circunstancias de la época. Y esto va dando origen a la normativa y normativa legal que se organiza en el mundo. De ahí esto da respuesta a esta pregunta: ¿cómo afectó a la legislación con lo ocurrido en Chicago? A ver, señorita Joana, ¿qué nos puede mencionar usted? ¿Cómo afectaría a la legislación lo que ocurrió en esta época? Joana Carolina. Aquí estoy, economista. Listo. ¿Qué nos podría mencionar usted? ¿Cómo afectó a la legislación lo ocurrido en Chicago? Pues hubieron cambios en la legislación, o sea, hubieron nuevas leyes, nuevos derechos, entonces afectó de esa manera para poder tener un ambiente económico más estable y saludable, por así decirlo, y que ya no sean no solo para el área de las empresas o el área del gobierno, sino que también los trabajadores pues tengan sus derechos. Correcto. Entonces ahí vemos estos acontecimientos, cómo modifican la ley. Ahora vamos a continuar viendo, ya que hemos conversado acerca de qué es lo que pasa con el mundo cuando ocurren acontecimientos que tienen que ver en materia de derecho, en materia del derecho económico principalmente. La actividad económica, cuando no se realiza respetando las condiciones de los demás, ¿qué afectaciones tiene? Y hacia dónde puede llevar estos sucesos, ¿no? Entonces, ¿por qué el Estado toma cierta actitud frente a la economía? Que es una pregunta. Que esto surge justamente de lo que estaba en el video. ¿Por qué el Estado toma cierto comportamiento ante la economía? Porque simplemente reacciona ante los efectos que se dan en la sociedad. Por ejemplo, antes de Chicago, teníamos que la gente trabajaba, había cierta inconformidad y cierto malestar, pero en un comienzo lo daban así, aceptaban trabajar de sol a sol por una poca paga. Entonces el Estado, como nadie se quejaba, unos ganaban más a costas de otros, entonces no pasa nada. Pero ya comenzó a verse quejas, problemas y boom, hubo un estallido social. Entonces ya el Estado dice, no, pues aquí está pasando algo. Si están que se matan unos contra otros y la cosa está tan dura que sigue habiendo lucha, algo debe pasar. Entonces, el Estado interviene. ¿Cómo interviene el Estado? A través de lo que puede hacer por medio de lo que se conoce como la política pública. Entonces, ¿cuáles son las causas que dan estos efectos? Cuando hay alguna innovación tecnológica, algo que involucre complejidad en los procesos productivos o complejidad en los procesos de intercambios, en los que luego se determinan el ritmo y profundidad con lo que se van a ver visto los cambios sociales, ¿no? O sea, si vamos a tener una actividad en donde influye mucho el trabajo de las personas, ¿cómo es la participación que va a tener cada uno de ellos? A ver, ayúdenme con la lectura. Rosa Cantos, ayúdenos con la lectura.
un cambio social se da como relación contra este orden de cosas, surgen nuevas corrientes de pensamiento y agrupaciones políticas que reclaman para los sectores mayoritarios de la población derechos esenciales que los textos de las constituciones políticas tradicionales no han previsto o habían contemplado en forma incompleta o que simplemente no se aplicaban. ¿Ya? O sea, ahí nosotros contestamos a esta pregunta: ¿por qué el Estado toma cierta actitud ante la economía? Vamos a ver esta otra pregunta. ¿Dónde se transfieren los cambios sociales al derecho? Entonces aquí nosotros vamos a hablar de un nuevo concepto que se llama el relativismo social, que no es otra cosa que los cambios sociales con valores que suelen ser frágiles. ¿Por qué decimos que suelen ser frágiles, no es robusto? Porque muchas veces estos valores se sujetan a condiciones de tener la mayor ganancia posible. Entonces, hay una teoría, inclusive está comprobado que mientras más grande sea la cantidad de dinero que se pueda ganar, más vulnerable van a verse los principios relacionados a no querer cometer actos ilícitos, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes ven que actividades como el contrabando, el tema del tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, son actividades ilícitas, pero aún así hay muchas personas que se dedican a esa actividad. ¿Por qué? Porque la ganancia que tienen es tan elevada que no les importa correr el riesgo de que sean atrapados, de que sean sancionados, de que sean víctimas de alguna situación. No les importa porque dicen, corro el riesgo, pero voy a ganar muchísimo más que si trabajo de una manera social, normal, ¿no? Entonces, obviamente ahí está ligado mucho a la parte normativa. No es lo mismo que te sancionen en un país donde las leyes son prácticamente casi invulnerables, frente a un país en donde tú llegas a un acuerdo con un determinado fiscal o determinado juez y se te aminora la pena, ¿no? Entonces, eso también incluye muchísimo cuando estamos hablando en temas de derecho social. Y por eso se dice el relativismo social. Entonces, esto es por los cambios que va sufriendo la sociedad. Esto hace referencia a lo que conocemos como derecho público. Este derecho se plantea y se norma prácticamente de acuerdo al territorio de cada legislación. No es lo mismo que ustedes lleven un proceso dentro de una corte en Guayaquil a que lleven un proceso en la corte de Quito. O sea, ustedes, si bien es cierto, son las mismas leyes ecuatorianas, podrán darse cuenta de que existen algunas variaciones justamente por las personas que están por el área. No es los que tienen familiares en la costa y los que tienen familiares en la sierra se podrán dar cuenta de que en la forma de pensar de lo que es el derecho público hay una percepción muy diferente, pese a que son las mismas leyes. Entonces eso es lo que se debe analizar y se menciona a niveles locales. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil tiene su normativa, tiene su legislación propia que rige el municipio, y lo mismo si ustedes se van al municipio de Milagro o al municipio del Triunfo, ustedes van a ver que son otras normas. Por ejemplo, para la construcción son normas totalmente diferentes. Son las mismas normas básicas, pero da ciertas diferencias respecto a lo que permite y a lo que no permite. Vamos con la siguiente, derecho económico y derecho social. A ver, Dayana Riera, ¿nos ayuda con la lectura, por favor? Buenas tardes, economista, claro, con mucho gusto. Derecho económico y derecho social. Se balancea el derecho económico como un derecho social, adaptando este como conjunto de normas que emanan del Estado con el propósito de proteger a grupos débiles o desprotegidos. Listo, gracias, Dayana. Entonces, miren, aquí tenemos una breve definición de lo que se refiere al derecho económico y el derecho social. Se balancea el derecho económico. Miren, aquí nosotros tenemos, ustedes pueden, por citar un ejemplo, aquí tenemos ejecutivos, empresarios, personas con poder.
Y de este lado tenemos un grupo totalmente vulnerable, como son los niños y adolescentes. Ustedes saben que los niños, por su condición de niño, no tienen la capacidad de transmitir una idea, o muchas veces no pueden expresar sus sentimientos. Los adolescentes quizás tengan mayor soltura para expresar sus pensamientos, pero no tienen los suficientes medios o recursos para poder hacer valer sus derechos. Entonces, es un grupo vulnerable si ponemos a competir a los dos sectores. Entonces, la ley obviamente tiene en su parte del derecho económico una normativa que establece el derecho que tiene la sociedad. Entonces, verifica que aquí hay un grupo vulnerable y pone ciertas situaciones dentro de la normativa legal, en el cual establece, por ejemplo, que está prohibido que trabajen menores de edad. Pueden trabajar menores impuber. ¿Qué es un menor impuber? Aquel que es un adolescente que está próximo a ser mayor de edad. Y puede trabajar bajo ciertas condiciones y en calidad de pasante. Entonces, tenemos esas situaciones de que alguien contrate, por ejemplo, a un niño de 12 años para que esté trabajando, atendiendo un local, eso es ilegal. Entonces, eso lo establece la normativa porque se supone que el niño, o se entiende que el niño, tiene derecho a disfrutar, a ser niño, no tener una vida de adulto. Entonces, tenemos, en fin, eso es lo que establece el derecho económico y el derecho social. Entonces, cuando hablamos de derecho económico y derecho social, tenemos que saber distinguir entre qué es lo que involucra cada uno. Y vamos a ver aquí, yo les he puesto una lista, y ustedes, yo las voy a mencionar y ustedes me van a exponer si es derecho social o si corresponde al derecho económico. Voy a ir en el orden que me aparece aquí en la pantalla. Alex Villalta. Alex, ¿se encuentra Alex? Buenos días. Sí, Alex. sí. ¿Es Alex? Sí, Alexandra. Sí. Alexandra, como Alex pienso que es hombre. Ya. Entonces, a ver, Alexandra. Burócrata, ¿qué entenderá usted que es? ¿Derecho económico o derecho social? Social. ¿Derecho? Social. Derecho social. ¿Por qué considera que es derecho social? Que es en parte como decir de la política, no se enfoca mucho en la economía, son como los políticos. Ya está más enfocado al comportamiento de las personas. Ajá. Listo, gracias, Alexandra. A ver, Fiorella. Priorización económica, ¿qué corresponderá? ¿Derecho económico o derecho social? Fiorella Bustamante. Derecho económico, ¿Por qué será? porque nos habla de la economía. Ya, nos habla de cómo nosotros tenemos que priorizar las actividades económicas. La LOCEP. Señorita Rosa Cantos. Económico. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es la LOCEP? Ley orgánica de servicio público. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué será? Social. Derecho social. ¿Por qué es derecho social? Ya me enredo. ¿Por qué será derecho social? ¿Por qué será derecho social y no derecho económico? Ya la ayude. El derecho social, esto corresponde a un derecho social porque en esta ley enmarca no solamente el tipo de actividades que tienen que hacer las personas que trabajan en el sector público. O sea, no te dice, puedes poner un negocio, sino te regula toda la relación que hay entre las personas que trabajan para el sector público con lo que es el gobierno y con lo que son los civiles. O sea, te indica cuáles son los deberes, derechos y obligaciones que tienen las personas que trabajan para el sector público. De ahí se nos va a acabar el tiempo, entonces nos volvemos